¿Te has preguntado alguna vez por qué una sola frase, una mirada o una crítica pueden hacerte enfadar, perder el control y arruinarte un día tranquilo? ¿Por qué hay gente que te arrastra fácilmente a discusiones, debilitándote con solo unas pocas palabras sin sentido? Y lo más importante, ¿cómo evitar que tu mente se vea afectada por las tormentas de la vida? Este es el momento de afrontar la verdad. El mayor enemigo no es el mundo exterior, sino la mente indisciplinada que llevas dentro. Cuando una persona no puede controlar sus emociones, siempre será esclava de la ira, de un ego herido, de la necesidad de demostrar que tiene razón. Pero cuando una persona sabe entrenar su mente, aprende a callar cuando es necesario, sabe ver cada insulto como un simple viento pasajero, esa persona ascenderá a otro nivel, la verdadera libertad. En este video, compartiré contigo los principios del estoicismo, que han existido durante más de 2000 años y que siguen vigentes hoy en día. Verás por qué discutir te debilita, por qué el silencio es poder y por qué controlar tus emociones es el camino para controlar toda tu vida. Imagina que un día vas por la calle y alguien te insulta, pero en lugar de enojarte, simplemente sonríes con calma. Imagina que las situaciones que antes te enojaban ahora son solo partículas de polvo insignificantes. E imagina que puedes atravesar las tormentas de la vida con la mente firme como una montaña, inquebrantable. Ese es el poder de un guerrero espiritual, un maestro de ti mismo. Si quieres dejar de ser víctima de tus emociones, si quieres construir un yo interior fuerte y resiliente, este video es para ti. Antes de sumergirnos en estas lecciones prácticas y poderosas, te invito a suscribirte al canal ahora y activar la campanita de notificaciones. Porque cada video será una medicina espiritual que te ayudará a entrenar tu valentía, recuperar tu libertad interior y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. No pierdas esta oportunidad, porque un pequeño hábito hoy puede cambiar por completo tu forma de afrontar la vida. Y ahora, comencemos el camino para convertirnos en guerreros de la autodisciplina, la constancia, el autocontrol y la verdadera libertad. 1. La verdadera batalla es contigo mismo. De jóvenes, nos enseñaron que el mundo exterior es un lugar duro, lleno de enemigos, desafíos y trampas. Nos decían que fuéramos fuertes para soportar insultos, situaciones injustas y personas desagradables. Pero a medida que envejecemos, más tropezamos y más nos damos cuenta de que el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Es la voz invisible en nuestras cabezas, que siempre susurra y nos insta: no lo dejes, defiéndete, desquítate, no dejes que te menosprecien. Es esa voz la que nos ha arrastrado a innumerables discusiones, innumerables enojos, y cada vez que termina, nos deja con cansancio, arrepentimiento y vacío. Piensa, ¿cuántas veces has perdido la paciencia por una palabra trivial? ¿Cuántas veces has dejado que tu ira se apodere de ti y luego todo el día se convierte en una larga cadena de arrepentimientos? La paradoja es que creemos estar dando una lección a los demás, pero en realidad, solo nos estamos torturando a nosotros mismos. Puede que otros nos insulten, pero no son ellos quienes cargan con la ira que arde en nuestros corazones, ni quienes se inquietan por las noches, ni quienes pierden el sueño repitiendo la misma discusión. Los únicos que cargamos con la peor parte somos nosotros. El hombre enojado se castiga a sí mismo, escribió el filósofo romano Marco Aurelio. Es cierto. Cada vez que nos dejamos llevar por la ira, perdemos el control de nosotros mismos. Creemos que luchamos contra el mundo, pero en realidad solo estamos perdiendo la batalla contra nosotros mismos. Y cuando perdemos esa batalla, nos convertimos en esclavos de nuestras emociones, esclavos de nuestro temperamento, de nuestro deseo de demostrar que tenemos razón, de nuestra necesidad de ganar. Peor aún, nos convertimos en esclavos de las opiniones de los demás, viviendo con el temor constante de ser juzgados, insultados,
menospreciados. Debes entender que la vida siempre estará llena de situaciones provocativas. Siempre habrá gente que hable mal de ti, que te lleve al límite, situaciones que te hagan explotar. Pero esos no son los enemigos que debes vencer. El verdadero enemigo es la debilidad de tu mente, esa parte de tu ego que siempre quiere luchar, reaccionar, demostrar su valía. Y si no puedes vencer a ese enemigo, quedarás para siempre preso en la prisión invisible de las emociones. Imagina que cada vez que te insultan o te menosprecian, es una prueba que la vida te pone. Es como un entrenamiento de gimnasio para tu mente. Si aprendes a observar tu ira, a no reaccionar de inmediato, a respirar hondo y a callar, estás entrenando tus músculos mentales. Cada vez que controlas tus impulsos, te fortaleces un poco. Por el contrario, cada vez que explotas, cada vez que te ves arrastrado a una discusión sin sentido, te debilitas, pierdes energía, pierdes el autocontrol. Lo más importante es cambiar de perspectiva. Cuando alguien te insulta, no es una señal para que contraataques, sino una oportunidad para practicar tu resiliencia. Piensa en cada ataque como una pesa en el gimnasio. Las personas débiles se derrumban bajo el peso, pero las fuertes lo usan para fortalecerse. Así que, en lugar de ver las situaciones desagradables como enemigas, considéralas una prueba de vida, un entrenamiento para la mente. La verdadera guerra nunca es contra el mundo exterior. Ni con tus compañeros de trabajo, ni con tus vecinos, ni con tus padres, ni siquiera con la persona que te hizo daño. La verdadera guerra siempre es contigo mismo, con tu ego, con tu ira, con tu mente inexperta. El ganador no es quien grita más fuerte, sino quien mantiene la calma en medio de la tormenta. La persona fuerte no es quien asusta a los demás, sino quien mantiene la calma interior. Y cuando haces eso, no solo ganas la batalla, sino tu vida. 2. Nadie puede insultarte sin tu permiso. En nuestra vida diaria, solemos caer en la trampa del insulto. Un comentario casual, un comentario desagradable, un comentario hiriente en redes sociales puede hacernos sentir acalorados, atacados y ponernos a la defensiva al instante. Pero detente a pensar, ¿realmente tienen algún poder esas palabras? Son solo sonidos, vibraciones en el aire, palabras sin sentido a menos que les demos importancia. Entonces, ¿por qué dejamos que algo invisible e intangible se acumule como una montaña en nuestra mente? Epicteto, uno de los grandes estoicos, dijo, no son las cosas las que duelen, sino como las percibe la gente. Esta es una verdad fundamental. Cuando alguien te insulta, eres tú quien lo provoca. Porque si no lo aceptas, si no lo interpretas, la palabra simplemente pasará desapercibida. El problema no son las palabras, sino cómo las internalizas. Recuerda la última vez que te ofendieron. Quizás fue un compañero de trabajo que te criticó delante de todos, o un ser querido que dijo algo hiriente. ¿Qué te dolió más, las palabras en sí o la cadena de pensamientos que te estalló en la cabeza después? ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿De verdad soy tan malo? ¿Tengo que responder o pensarán que soy débil? Es ese diálogo interno el que te apuñala, no las palabras en sí. Les has dado a esas palabras el poder de matar tu paz. Esto nos lleva a una verdad que pocos se atreven a afrontar. Si te sientes ofendido, no es solo culpa de la otra persona. Es tu culpa, porque le diste el poder. Abriste tu mente, permitiendo que esas palabras sin sentido se convirtieran en el cuchillo que te apuñaló el corazón. Puede que otros te hayan echado veneno, pero fuiste tú quien lo bebió voluntariamente. Un guerrero estoico jamás permitiría que eso sucediera. Saben que nadie puede entrar en su mente sin permiso. Los insultos solo pueden arañar la superficie, pero no pueden penetrar a menos que les des poder. En lugar de reaccionar con violencia, eligen observar. Cuando oyen un ataque, se dicen,
esto no se trata de mí. Es un reflejo de la otra persona. Una persona enojada hablará con ira. Una persona amargada hablará con amargura. Y así, el insulto ya no es personal, sino una revelación de su verdadera naturaleza. Imagínate frente a un espejo distorsionado. El espejo distorsiona tu imagen. ¿Te enojas contigo mismo? ¿O simplemente sonríes, sabiendo que es el espejo quien lo hace? Lo mismo ocurre con los insultos de los demás. No reflejan la verdad sobre ti, sino la verdad sobre ellos. Cuando comprendas esto, te sentirás aliviado y la ira en tu corazón se disolverá como pompas de jabón. De ahora en adelante, acostúmbrate a preguntarte, ¿de dónde salió este insulto? ¿Se trata realmente de mí o de ellos? 9 de cada 10 veces, te darás cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Y en ese momento, recuperarás tu libertad. Ya no estás atado a las emociones negativas que otros te han inculcado intencionalmente. La magia ocurre cuando dejas de ofenderte con tanta facilidad. Te vuelves inquebrantable. La gente puede gritarte, insultarte, intentar provocarte de todas las maneras posibles, pero permaneces inmóvil como una montaña. Y cuando no reaccionas, pierden todo su poder. Pueden lanzarte piedras, pero esas piedras solo caerán a tus pies y nunca llegarán a tu mente. Los débiles siempre reaccionan, siempre explotan por miedo a ser despreciados. Los verdaderamente fuertes no tienen nada que demostrar. Sabe que su valor no se define por las palabras de otros. Y sabe que, para ofenderse, primero debe tener su propio consentimiento. Así que, graba en tu mente, nadie puede ofenderme, a menos que yo lo permita. Cuando vivas según este principio, te volverás invulnerable, un verdadero guerrero del espíritu, inquebrantable. 3. Discutir disminuye tu valor. Existe una ilusión común en la que la mayoría hemos caído, pensar que si discutimos y ganamos, los demás nos respetarán y admitirán nuestra razón. Pero la verdad es todo lo contrario. Discutir no te hace más fuerte ni más respetable. Al contrario, expone tu debilidad, tu falta de control y tu dependencia de la apariencia y la aprobación de los demás. Piensa en la última vez que tuviste una discusión acalorada con alguien. En el calor del momento, gritaste, presentaste todo tipo de argumentos, estabas decidido a demostrar que tenías razón a toda costa. Pero después de la discusión, ¿realmente te sentiste mejor? ¿O simplemente te sentiste agotado, vacío por dentro y con la relación rota? Puede que pienses que ganaste, pero no ganaste a nadie. Simplemente perdiste tu paz, tu tiempo, tu energía y, a veces, tu autoestima. Los estoicos comprendieron algo crucial: discutir no es señal de fuerza, sino de impotencia. Cuando hay que gritar para ser escuchado, no se trata de autoridad, sino de una súplica implícita: reconóceme, admite que tengo razón, porque si no, me derrumbaré. En otras palabras, quien discute está, en esencia, implorando atención y validación externa. Discutir con un necio es volverse necio, escribió Séneca. Es decir, por muy agudo que sea tu argumento, una vez que te rebajas a discutir, entras en un charco de lodo, y en un charco de lodo, nadie puede permanecer puro. Ambos son sucios, ambos están degradados. Cuando te dejas arrastrar a ese nivel, ya no eres tú mismo, sino una copia distorsionada de la persona que desprecias. Observa la sociedad actual. Las redes sociales están llenas de debates sin sentido, donde la gente discute durante horas solo para proteger su ego. Las familias se desgarran por discusiones interminables, los amigos se enfrentan entre sí solo porque se niegan a ceder, y los colegas se separan por unas pocas palabras. Lo único que queda después de cada discusión es dolor, agotamiento y una distancia insalvable. Mientras tanto, las personas verdaderamente fuertes no necesitan demostrar nada.
No necesitan que otros asientan en señal de confirmación, no necesitan que nadie reconozca que tienen razón, porque saben que su valor no está en boca de otros. Las personas fuertes simplemente sonríen, callan y se van. Ese silencio es la voz más elocuente. Porque el silencio no es derrota, sino negarse a seguir el juego estúpido que otros les han tendido. Pregúntate esto, después de todas estas discusiones, ¿realmente has logrado algo? ¿O simplemente has perdido la paz, la energía y, a veces, el amor? La respuesta suele ser obvia. Por eso los estoicos prefieren no discutir. Entienden que si tienen que sacrificar la paz por un poco de la falsa reputación de tener razón, el precio es demasiado alto. Acostúmbrate a detenerte cuando te provoquen. En lugar de reaccionar de inmediato, respira hondo y pregúntate, ¿qué gano con esta discusión? ¿De verdad vale la pena mi paz? 9 de cada 10 veces, te darás cuenta de que fue completamente inútil. Y cuando te retiras, cuando eliges guardar silencio, no pierdes a nadie. Al contrario, te elevas a un nuevo nivel, donde brillan la sabiduría y el autocontrol. Quien discute es quien se deja controlar por sus emociones. Quien sabe callar es quien controla sus emociones. Y esa es la diferencia que separa al débil del fuerte. Así que recuerda, cada vez que callas ante un ataque, no eres débil, sino que demuestras tu fortaleza mental. Cada vez que eliges la paz en lugar de la competencia, afirmas tu verdadero valor. Discutir solo te rebaja, pero el silencio inteligente te eleva. 4. Dominar las emociones es dominar la vida. De todas las habilidades que una persona necesita practicar, quizás ninguna sea más importante que la capacidad de dominar las emociones. Porque las emociones son el timón que guía todas nuestras acciones, palabras y decisiones. Quienes no pueden controlar sus emociones, tarde o temprano, se convertirán en sus esclavos. Por el contrario, quienes saben controlar sus emociones se convertirán en los verdaderos dueños de sus vidas. Observa la vida cotidiana y verás innumerables ejemplos. Una persona puede perder una amistad de muchos años por un momento de ira y unas palabras duras. Otra puede arruinar su carrera porque no puede controlarse ante la provocación de un superior. Hay matrimonios que fracasan, no por falta de amor, sino por la incapacidad de controlar la ira. Todo esto nos demuestra que las emociones son como caballos salvajes. Si no sabes controlarlas, te hundirán. Pero si las entrenas para controlarlas, puedes llevarlas a cualquier altura que desees. Marco Aurelio escribió, un hombre, cuando se enoja, se hace más daño a sí mismo que a quienes lo han enfurecido. Es decir, cuando dejamos que nuestra ira se encienda, no castigamos a los demás, sino que nos destruimos a nosotros mismos. Un insulto puede enojarte, pero eres tú quien sufre las consecuencias. Tu corazón late más rápido, la sangre te sube a la cabeza, tu mente se agita. Mientras tanto, la persona que te ofendió puede haber olvidado lo que dijo. Entonces, ¿quién sufre realmente? Gestionar tus emociones no se trata de reprimirlas ni de fingir que no existen. Los estoicos nunca aconsejaron reprimir la ira. Reprimirla es como contener una olla a presión. Cuanto más la retienes, más probable es que explote. Gestionar tus emociones se trata de observarlas, comprenderlas y, sobre todo, elegir tu respuesta conscientemente. Cuando surja la ira, en lugar de apresurarte a gritar o actuar impulsivamente, detente, respira hondo y pregúntate, ¿qué intenta enseñarme esta ira? ¿De verdad necesito potenciarla? Piensa en las emociones como invitados que llaman a tu puerta. Pueden llegar inesperadamente, ira, miedo, tristeza. Tienes el poder de abrirles la puerta, invitarlos a entrar y hablarles, o de cerrarles la puerta, observar desde lejos y dejarlos ir. No eres una víctima indefensa, eres el guardián de tu mente.
Y una vez que comprendas que tienes una opción, te darás cuenta del gran poder que tienes. De hecho, cuando perdemos los estribos, las consecuencias suelen ser mucho mayores que la causa. Una palabra imprudente puede convertirse en una pelea, un momento de ira puede llevar a una vida de destrucción. Por eso los estoicos comparaban perder el control con quemar un bosque entero por una pequeña chispa. En cambio, una persona que domina sus emociones es como una montaña que se yergue en medio de una tormenta. El viento sopla, el trueno golpea, pero la montaña permanece firme. Prueba este ejercicio. Cada vez que sientas que estás a punto de estallar, detente y respira profundamente 3 veces. Luego, coloca la mano sobre el pecho, siente los latidos del corazón y dite, no soy esclavo de mis emociones. Las observo, decido cómo reacciono. Esa breve pausa te ayudará a dejar de dejarte llevar y a recuperar el control. La gente suele pensar que la fuerza reside en los músculos, el poder y la riqueza. Pero todo esto pierde su valor si no se controlan las emociones. Un general puede comandar miles de tropas, pero si no puede controlar su ira, sigue siendo débil. Un empresario puede poseer miles de millones de dólares, pero si se enoja fácilmente cuando lo critican, sigue siendo un esclavo. Solo quienes saben controlar su mente y mantener la calma en todas las situaciones son verdaderamente fuertes. Recuerda, las emociones no desaparecen, pero no pueden controlarte a menos que lo permitas. No tienes que deshacerte de la ira, simplemente ponla en su lugar. No tienes que eliminar el miedo, simplemente déjalo ir sin dejar que te frene. Y no tienes que ocultar la tristeza, simplemente recuerda que pasará como una nube en el cielo. Cuando domines tus emociones, verás que la vida cambia. Las cosas que antes te enojaban ahora son triviales. Quienes te hacían sentir inseguro ya no tienen poder sobre ti. Y lo más importante, te sentirás verdaderamente libre. Ya no estarás controlado por nada ni por nadie, salvo por tu propia decisión. Esa es la mayor libertad, la mayor victoria que una persona puede alcanzar, conquistarte a ti mismo para dominar toda tu vida. 5. Todo es impermanente. Hay una verdad obvia que la gente suele intentar olvidar, todo es impermanente. Todo lo que ves, todas las personas que conoces, tus emociones, tus relaciones, tus alegrías y tus tristezas, todo es temporal. Vienen y van, nacen y mueren, como el viento que pasa, como el río que fluye eternamente. Y tú, yo, todos nosotros, no somos la excepción a esta ley. La impermanencia no es una filosofía abstracta, sino la naturaleza de la vida. Sin embargo, la paradoja es que a menudo vivimos como si fuéramos inmortales. Nos enojamos por cosas triviales, discutimos por nimiedades, nos lamentamos por cosas efímeras y nos preocupamos por miedos infundados. Dedicamos toda nuestra energía a cosas que ya no importarán en unos días, meses o años. Recuerda tu vida. ¿Cuántas discusiones te han quitado el sueño? ¿Cuántas veces la ira te ha quemado el corazón? ¿Siguen importando esas personas y situaciones? ¿O se han esfumado como el humo? Marco Aurelio, el filósofo y emperador de Roma, se recordaba a diario que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Comprendía que, pronto, tanto yo como quienes me ofendieron desapareceremos. Esto no es pesimismo, sino una perspectiva aleccionadora. Cuando comprendas verdaderamente la fragilidad de la vida humana, verás lo inútil que es discutir, enojarse, ganar o perder. ¿Para qué desperdiciar los breves momentos de la vida en batallas insignificantes e inútiles? Imagina que hoy te enojaste porque un desconocido se coló en la fila. Ese impulso te llevó a una discusión, frustración y un día arruinado. Pero si mañana ya no estuvieras, ¿seguiría importando ese momento de discusión? Si miraras atrás dentro de un año, ¿valdría la pena perder la paz? La respuesta es casi seguro que no.
Los estoicos creían que solo cuando comprendes la impermanencia puedes vivir de verdad. Cuando comprendes que todo es temporal, dejas de aferrarte. El insulto de hoy se desvanecerá. El dolor de hoy pasará. La injusticia de hoy será olvidada. Y tú también eres solo un pasajero fugaz en el tren llamado vida. Entonces, ¿es necesario convertir ese breve viaje en un infierno de ira y conflicto? Mira el cielo estrellado por la noche. Te darás cuenta de que eres solo un pequeño punto en el universo infinito. Las cosas que consideras serias, las palabras que te resultan ofensivas, todo comparado con esa inmensidad es como polvo flotando en el espacio. Sin embargo, la gente desperdicia toda su vida luchando por sus pequeños egos, tristes por cosas que no valen la pena, perdiendo la alegría de vivir por palabras que el tiempo se llevará. Cuando comprendes que todo es impermanente, tu respuesta cambia. Ya no ves un ataque como una herida, sino como el viento que sopla. Ya no ves el desacuerdo como un desastre, sino como una experiencia pasajera. Ya no permites que la tristeza te abrume, porque sabes que, como la lluvia, pasará y el cielo volverá a despejarse. De ahora en adelante, cada vez que te sientas atrapado por la ira o una discusión, intenta cerrar los ojos y visualizar un reloj de arena. La arena que cae a cada segundo, a cada minuto, es también tu vida que se desvanece lentamente. Te preguntarás, ¿vale la pena? ¿Vale la pena desperdiciar estos preciosos granos de arena en una discusión sin sentido? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y con solo recordarlo, has encontrado la paz de nuevo. Una persona sabia no es quien nunca se enoja, sino quien sabe que la ira pasará. Una persona feliz no es quien nunca experimenta dolor, sino quien comprende que el dolor es temporal. Y una persona verdaderamente libre no es quien controla el mundo, sino quien sabe soltar, quien sabe sonreír ante la impermanencia de la vida. Así que, recuerda siempre, esto también pasará. Toda herida sanará, toda palabra se desvanecerá, toda tristeza se desvanecerá. Lo único que queda es cómo decides vivir este momento. No lo desperdicies en ira ni en conflicto. Elige la paz, porque solo la paz perdura cuando todo lo que queda es polvo. 6. Los insultos se reflejan en el hablante, no en ti. A lo largo de nuestra vida, todos hemos sido objeto de insultos al menos una vez. Algunos nos han criticado por ser incompetentes, otros nos han insultado, otros nos han menospreciado deliberadamente frente a una multitud. La reacción natural de la mayoría es enojarse, sentirse herido y buscar de inmediato una respuesta para salvar nuestro honor. Pero si te detienes a pensarlo, te darás cuenta de una verdad importante. Los insultos nunca se refieren realmente a ti, sino a quien los profirió. Epicteto dijo una vez, cuando alguien te insulte, recuerda que solo dice lo que es cierto sobre sí mismo. Es decir, cuando una persona está enojada, sus palabras estarán cargadas de ira. Cuando una persona está amargada, sus palabras estarán teñidas de amargura. Los insultos son, por naturaleza, un reflejo del yo interior de quien los pronuncia, no la verdad sobre ti. Imagina a una persona que arde de ira. El fuego que lleva dentro es tan grande que no sabe cómo apagarlo, así que lanza brasas para quemar a los demás. Pero, en realidad, solo expone su debilidad, su falta de autocontrol. Porque un alma en paz nunca necesita insultar. Una persona verdaderamente fuerte no necesita menospreciar a los demás para elevarse. Y una persona sabia no desperdicia energía propagando amargura. Es decir, cuando alguien te insulta, está diciendo algo sobre sí mismo. Dice, estoy fuera de control, no tengo la paz suficiente para callar, me aferro al dolor y no sé cómo liberarlo. En otras palabras, los insultos son esquemas psicológicos públicos que exponen las grietas en el alma de quien los insulta. Entonces, si te enojas por esas palabras,
¿No estás asumiendo voluntariamente el desorden que no te pertenece? Es como si alguien trajera una bolsa de basura y la tirara deliberadamente en tu casa. Si la aceptas con enojo, eres tú quien permite que contamine tu espacio vital. Lo más sabio es no precipitarse en una discusión, sino cerrar la puerta y mantener la casa de tu mente limpia. Los estoicos veían un insulto como un perro ladrando en la calle. Puedes detenerlo, discutir con él, demostrarle que no eres quien cree que eres. ¿Pero eso te hace más noble? ¿O simplemente te hace quedar mal? Mientras tanto, si simplemente te alejas, los ladridos se desvanecerán en el aire. Un ejemplo fácil es cuando escuchas a un desconocido decir palabrotas en un idioma que no entiendes. ¿Te ofendes? No, porque no le das ningún significado a los sonidos. Esto demuestra que el problema no son las palabras, sino cómo las interpretas. Cuando permites que un insulto tenga significado, se convierte en un arma. Cuando lo ves como si fuera solo aire, se vuelve inofensivo. Así que la regla más importante es, no te tomes el insulto como algo personal. Mira a la otra persona a los ojos y dite a ti mismo, no está hablando de mí, está hablando de sí mismo. Una vez que entiendas esto, ya no te verás atrapado en una espiral de ira sin sentido. Te mantendrás firme, tranquilo, y dejarás que las palabras duras caigan al suelo como piedras inofensivas. Y observa con atención, quienes constantemente ofenden a los demás suelen ser los más infelices. No hay paz en sus ojos, ni verdadera confianza en su voz, solo impotencia en sus acciones. No necesitas rebajarte a discutir con esa infelicidad. Porque cuanto más respondes, más permites que te arrastren hacia la oscuridad. Recuerda, un insulto no te hace menos, ni te hace menos. Solo demuestra que quien lo profirió está atado por su propia alma retorcida. Y tú, si sabes callar, si sabes sonreír con calma, te elevarás. Entonces no solo protegerás tu paz, sino que también demostrarás que eres una persona verdaderamente fuerte, que no necesita usar palabras duras para demostrar su valía. Así que la próxima vez que escuches a alguien insultarte, considéralo una oportunidad. Una oportunidad para observarte, para practicar tu resiliencia, para demostrar que ya no te controla tu frágil ego. Considéralo un ejercicio para convertirte en un guerrero espiritual. Porque el verdadero guerrero no es el que grita más fuerte, sino el que se mantiene firme ante las flechas de las palabras, sonríe y se aleja. 7. No intentes controlar lo que está fuera de tu control. Una de las causas más profundas del sufrimiento en la vida es que las personas siempre intentan controlar lo ajeno. Queremos que los demás nos amen como esperamos, que todos compartan nuestras opiniones, que las circunstancias siempre sean favorables. Y cuando la realidad no es como esperábamos, la ira, la frustración y la decepción nos invaden el alma. Pero la verdad es que hay una ley inmutable. Hay cosas que nos pertenecen y otras que escapan a nuestro control. Quienes no comprenden este límite vivirán atormentados por las emociones toda la vida. Los estoicos señalaron que lo que sí podemos controlar son nuestros propios pensamientos, actitudes, acciones y reacciones. Lo que no podemos controlar son las palabras, los sentimientos, las acciones de los demás ni los acontecimientos externos como el clima, la política o la economía. El problema es que, en lugar de centrarnos en lo que sí podemos controlar, gastamos nuestra energía intentando cambiar lo que escapa a nuestro control. Queremos que los demás se comporten bien, que hablen con amabilidad y que actúen como queremos. Y cuando no lo hacen, nos enojamos, nos sentimos heridos, nos sentimos injustos. Pero, ¿es justo obligar al mundo a cambiar solo para complacerte? Imagina un día de lluvia torrencial. Sales con la ropa mojada, estás enojado, te quejas del cielo y la tierra. Pero por mucho que estés enojado, ¿para de llover? No. Sigue lloviendo, por mucho que te quejes.
En este caso, la ira es como castigarte a ti mismo, porque la lluvia no sabe de tu existencia. Lo mismo ocurre cuando te enojas porque alguien te insultó, o cuando te enojas por los atascos, la subida de precios o la injusticia política. Nada de esto está bajo tu control. Sin embargo, gastas toda tu energía intentando cambiarlo, solo para terminar exhausto y amargado. Epicteto dijo una vez, algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. El verdadero poder reside en reconocer la diferencia. Cuando alguien te insulta, no puedes controlar si dice algo. Pero sí puedes controlar tu respuesta. Puedes elegir callar, sonreír, alejarte. Y esa decisión es la medida de tu valor. Recuerda las veces que perdiste la paciencia. ¿De verdad te enojaste por lo que dijeron los demás o porque no pudiste controlarlos? Detrás de la ira siempre hay impotencia. Quieres que el mundo se vuelva como tú quieres, pero no lo hace. Y en lugar de aceptar la verdad, reaccionas como un niño, pateando y gritando. Los adultos entienden que el mundo no tiene por qué ser como tú quieres. Pero si tienes la obligación de controlarte para vivir en armonía con él. Piensa en los estoicos como guerreros espirituales. No pierden el tiempo enfadándose por cosas que escapan a su control. Ante la tormenta, buscan refugio. Los insultos, los tratan como una brisa. La vida les presenta desafíos, los tratan como un entrenamiento. Y lo más importante, no permiten que nada externo afecte su paz interior. Porque una vez que comprendes que escapar de tu control no vale la pena sacrificar tu paz, eres libre. Esto no es fácil de practicar, porque el ego humano quiere tener el control. Pero puedes empezar por hacerte una pregunta sencilla cada vez que surja una emoción, ¿puedo controlarla? Si la respuesta es no, déjala ir. No desperdicies energía valiosa en lo que no puedes cambiar. En cambio, úsala para ajustar tu forma de ver y responder. Cuando dejas de luchar contra las cosas que escapan a tu control, descubres que la vida se vuelve mucho más fácil. Ya no te frustras por los atascos, ya no te enojas cuando otros dicen cosas malas, ya no sufres por cosas que escapan a tu control. Te conviertes en una roca sólida en un río impetuoso, un río que puede arrasarlo todo, pero no puede sacudirte. Así que la lección más importante aquí es, concéntrate en lo que puedes controlar, tu mente, tus emociones, tus acciones. Deja que todo lo demás vaya y venga. Así no solo te liberarás del sufrimiento, sino que también alcanzarás la verdadera libertad, una libertad que nadie podrá arrebatarte. 8. Nadie puede quitarte tu paz. En la vida, solemos quejarnos. Esa persona me hizo perder los estribos, esa palabra me hirió, esta situación me quitó la paz. Pero te das cuenta de que, al decir eso, sin querer, ¿le estás dando al mundo exterior el control absoluto sobre tu mente? De hecho, nadie puede arrebatarte la paz. Solo tú, con tu falta de control, puedes cederla. Piénsalo. ¿Tienen las palabras manos para herirte? ¿Tienen las críticas garras para desgarrarte el alma? ¿O eres tú quien permite que esos sonidos se conviertan en cuchillos? De hecho, todos los insultos y circunstancias externas son solo factores neutrales. No tienen poder para herirte hasta que les permites entrar en tu mente. Piensa en tu mente como una casa. Otros pueden llamar a la puerta, pueden gritar afuera, pero no pueden entrar. Solo cuando abres la puerta pueden entrar y perturbar el espacio interior. Lo mismo ocurre con los insultos y las provocaciones. Si no abres la puerta, permanecen afuera, incapaces de alcanzar tu serenidad. Pero si abres la puerta con ira y reacción inmediata, los has invitado a entrar, permitiéndoles hurgar, causar estragos y convertir la paz interior de tu mente en un campo de batalla. Esto implica una verdad bastante desagradable. Cada vez que te enojas, discutes o explotas,
no es porque la otra persona sea demasiado poderosa, sino porque le has cedido el poder voluntariamente. Has firmado un contrato invisible en el que dices, mira, te doy mi paz, haz lo que quieras. Y como resultado, estás exhausto, cansado, amargado, mientras que a la otra persona probablemente ni siquiera le importa. Los estoicos siempre nos recordaron que la paz es inviolable si la proteges de verdad. Ninguna palabra, actitud ni situación puede penetrar esa fortaleza a menos que abras la puerta tú mismo. Los sabios guardan la llave con firmeza, impidiendo que nadie toque el tesoro que albergan. Entienden que quien ofende solo expone su propia impotencia, y solo nos duele aceptar esa basura. Observa a las personas que se irritan con facilidad. Una sola palabra, una sola mirada, y explotan. Viven a diario a la defensiva, siempre listas para luchar contra el mundo. ¿Pero es el mundo realmente su enemigo? ¿O son ellas las que se hacen prisioneras de sus emociones, víctimas de cosas que no valen la pena? Puedes empezar a cultivar la paz con una práctica sencilla. Cada vez que alguien te provoque deliberadamente, detente y dite a ti mismo, mi paz no es un bien que se pueda regalar. La guardo para mí. Considera la paz como un tesoro y serás el fiel guardián. Puede que otros griten, pero si no se abre la puerta, todos se quedarán afuera. Lo asombroso es que, a medida que persistes en mantener la paz, tu poder interior crece. Los demás se darán cuenta gradualmente de que no pueden controlarte ni con palabras ni con acciones. Perderán su poder, y tú te convertirás en el verdadero amo. La paz ya no es un estado pasivo, sino un poder activo, un escudo fuerte que te protege de todas las tormentas. Así que la próxima vez que alguien te ofenda, no reacciones. Respira hondo, sonríe y dite a ti mismo, esta paz es mía. No se la doy a nadie más. Cuando lo hagas, descubrirás que el mundo no tiene poder para sacudirte. Caminarás a través del caos con la mente tan clara como un lago en calma. Ese es el estado del guerrero estoico, intocable, inquebrantable, firme en tu propia paz. 9. El poder del silencio. En la sociedad actual, la gente suele asociar la fuerza con el ruido. Creen que tienen que hablar mucho, discutir y gritar para demostrar su fuerza y autoestima. Pero en realidad, cuanto más ruidosos son, más exponen su debilidad interior. Quienes no pueden controlarse necesitan usar las palabras para abrumar. Por el contrario, la persona verdaderamente fuerte es quien sabe guardar silencio. Porque el silencio no es una derrota, sino una declaración de poder, una poderosa demostración de absoluto autocontrol. Imaginen una discusión. Dos personas se enfrentan, con la cara roja, intercambiando palabras, cada una con ganas de ganar. Cuanto más fuertes son sus voces, más apremiantes sus argumentos, más se desvanece su calma. Y entonces, sin importar el resultado, ambas están agotadas, ambas han perdido la paz. En medio de esta escena, imaginen que una persona se detiene de repente, ya no discute, solo observa en silencio con una mirada serena. Ese silencio es el verdadero poder. Confunde a la otra persona, la desequilibra y la hace sentir pequeña ante su firmeza. El silencio no es rendirse. El silencio es negarse a participar en batallas inútiles. Es como un guerrero que empuña una espada, pero decide no blandirla, porque sabe que no todas las luchas valen la pena. Los estoicos llamaban a esto el arte del control. Porque cuando guardas silencio, envías un mensaje, no me dejaré rebajar a tu nivel. Soy lo suficientemente fuerte como para mantenerme al margen. Séneca dijo, un sabio no discute con un necio, porque hacerlo lo convertiría en necio. Y el silencio es la mejor manera de proteger la inteligencia y la dignidad. Recuerda, nadie aprecia a una persona que siempre es competitiva. Al contrario,
Quien sabe guardar silencio en el momento oportuno se ganará el respeto de los demás, porque esa calma no es algo que todos poseen. Imagina una situación muy familiar. Vas conduciendo por la carretera y otra persona se te cruza, gritándote obscenidades. Si respondes de inmediato, le darás la razón. Pero si guardas silencio y te alejas, su ira se disipará y mantendrás la calma. En ese momento, ¿quién es más fuerte? No quien gritó fuerte, sino tú, quien no se dejó llevar por la discusión. El silencio tiene otro poder, obliga a la otra persona a confrontarse consigo misma. Cuando no respondes, su ruido se convierte en un eco en el vacío. Necesita escuchar su propia voz, ver su propio caos. Y eso le hace revelar su propia impotencia. Porque el silencio es como un espejo que refleja la confusión y la debilidad de la otra persona de la forma más cruda. Claro que el silencio no significa cobardía ni evasión. El silencio es una elección consciente. No es que no puedas hablar, sino que no necesitas hablar. Porque la verdadera fuerza no reside en lo fuerte que puedas gritar, sino en la calma que puedas mantener. Las personas fuertes no necesitan demostrar su valía, porque su presencia basta para afirmarlo todo. Puedes empezar a practicar el poder del silencio hoy mismo. Cuando te provoquen, en lugar de reaccionar rápidamente, respira hondo y guarda silencio durante 3 segundos. Mira a la otra persona, pero no reacciones. Deja que el silencio sea tu escudo. Puede que al principio te cueste, pero cuanto más practiques, más fuerte te sentirás. Y, con el tiempo, ningún insulto podrá alcanzarte, porque has hecho del silencio una fortaleza impenetrable. Entonces te darás cuenta, el silencio no es vacío, sino plenitud. Contiene control, sabiduría y una fuerza interior que ninguna voz puede igualar. Quien grita puede causar sensación, pero quien calla es el dueño del ambiente. Y esa es la mayor victoria, victoria sin gritos, solo paz interior. 10. El camino del guerrero estoico. A estas alturas, has avanzado mucho en las enseñanzas estoicas, desde comprender que la verdadera guerra está en tu interior, comprender que nadie puede hacerte daño sin tu permiso, hasta ver la inutilidad de discutir, el poder del silencio y el inestimable valor de la paz. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. El camino para convertirse en un guerrero estoico no reside en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. El mundo exterior siempre será un caos. Habrá insultos, injusticias, situaciones inesperadas que te llevarán al límite. Pero recuerda, el verdadero enemigo no son esas cosas. El verdadero enemigo siempre está dentro de ti, tu ego vulnerable, tu mente indisciplinada, tus emociones descontroladas. Y si no vences a ese enemigo, todas tus victorias serán en vano. Los estoicos no son criaturas frías e insensibles. Siguen experimentando ira, tristeza y decepción. Pero no permiten que esas emociones los controlen. Observan sus emociones como nubes que cruzan el cielo, aparecen y desaparecen. Eligen responder conscientemente, en lugar de dejarse llevar por sus instintos. Y es este autocontrol lo que los convierte en guerreros espirituales invencibles. Un guerrero estoico no necesita gritar para demostrar su valía, ni discutir para afirmar su valor. Su presencia serena es la prueba más elocuente. No es alguien que nunca se ofende, sino alguien que nunca permite que la ofensa lo domine. No es alguien que no se enfrenta a problemas, sino alguien que no permite que los problemas le roben la paz. No es alguien que desconozca la ira, sino alguien que no permite que la ira defina sus acciones. El camino del guerrero estoico no es fácil. Requiere práctica diaria. Cada vez que te enfrentes a un insulto, tienes la oportunidad de practicar. Cada vez que te provoquen, tienes la oportunidad de elegir el silencio en lugar de discutir. Cada vez que sientas que la ira crece,
tienes la oportunidad de respirar hondo y recuperar el control. Son estas pequeñas decisiones, repetidas, las que te forjan en una persona fuerte y resiliente. Imagina que un día te encuentras en cualquier situación, ya sea un conflicto familiar, la presión laboral o el caos social, pero tu mente sigue tan tranquila como un lago en calma. Puede que otros estén enojados, pero tú sigues sonriendo. Puede que el mundo sea ruidoso, pero tú aún tienes paz interior. En ese momento, te darás cuenta de que eres verdaderamente libre, no la libertad externa, sino la libertad interna. Y esa es la libertad más preciada que un ser humano puede alcanzar. El camino del guerrero estoico es de disciplina y fortaleza. Cada mañana, al mirarte al espejo, dite, hoy no dejaré que nadie me robe la paz. Soy dueño de mi mente. Yo decido cómo reaccionaré. Si practicas con constancia, día tras día, verás cómo cambias. Te volverás más fuerte, más reflexivo y más pacífico. Y por último, recuerda, nadie puede recorrer este camino por ti. Tienes que recorrerlo tú mismo, entrenarte y levantarte después de cada fracaso. Por eso, los resultados serán extremadamente sostenibles. Porque cuando te dominas, no solo te conviertes en un guerrero estoico, sino también en el mayor triunfador, aquel que se conquista a sí mismo para vivir una vida libre, estable e inviolable.